Hola, ¿qué tal? Yo soy Cintia Reyes y ahora vamos a platicar de la que llamamos destilación en equilibrio. También tiene otros nombres, le llamamos destilación repentina, súbita, flash. ¿Qué es lo que sucede aquí? Pues tenemos una alimentación. Esa alimentación tendrá composiciones Z de todos sus componentes, tendrá una entalpía y pasa por un intercambiador de calor. En el intercambiador de calor lo que hacemos es calentar esta solución de alimento, de manera que lo que varía es la entalpía. Se pasa entonces a una cámara de baja presión. Este es realmente el asunto más importante de nuestra destilación. Al bajar la presión de manera súbita, pues básicamente decimos que se flashea. Es decir, hay una parte importante que se vuelve vapor rápidamente y lo demás lo vamos a encontrar en fase líquida. Para la nomenclatura que estoy trabajando, F, F', V y L son flujos molares. Las H's identifican entalpías. Nótese que la H mayúscula siempre la asocio con el vapor porque es el de mayor energía y las H's minúsculas se relacionan con líquidos. Eso quiere decir que típicamente a este tipo de destilación alimentamos líquido. Este líquido lo calentamos para poder optimizar este fenómeno en un solo equilibrio. X, Y, Z son fracciones mol. Y bueno, lo que asumimos es que al llegar a la cámara de baja presión, estamos en equilibrio ambas fases, líquido y vapor. Nuestros balances en estado estacionario, tanto en moles como en masa, la alimentación F y F' son idénticas y se tendrá que dividir sí o sí entre lo que salga en vapor y lo que salga en líquido. Lo que sea nuestro componente I que haya entrado en la alimentación será idéntico aquí porque no le hacemos ningún cambio más que calentar la solución. Y se tendrá que repartir sí o sí en lo que sale en el vapor y lo que sale en el líquido. Si es una mezcla binaria, entonces nos quitamos esta etiqueta I y recuerden que típicamente a lo que llamaremos Z, Y y X es al componente más volátil. Y el otro, pues obviamente es complemento a uno. Tenemos la ecuación del balance energético. Es la entalpía que encontramos en el alimento más el calor que le agregamos al sistema calentando aquí. Esto tendrá que ser igual a la entalpía con la que sale del intercambiador de calor mi alimento, el alimento que voy a pasar al destilador en equilibrio. Y esa entalpía se tendrá que repartir entre lo que se vaya en el vapor y lo que se quede como líquido. Esta ecuación de aquí la despejo para que sea una ecuación de la recta y igual a etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, notarán, paso 1 que este término lo paso al otro lado, por eso queda como signo negativo. Es el término que tiene la X, por eso lo pongo en primer lugar para que sea de la forma Y es igual a mx más b. Evidentemente, menos L sobre B se convierte entonces en mi pendiente y este término de acá le llamamos intercepto o cruce con el eje Y. Este cruce no es precisamente fácil de graficar y me voy a adelantar un poquito nada más para que se den una idea. Este es un diagrama de Thiele con posiciones Y contra X, es decir, líquido y vapor. Tenemos una línea auxiliar que se las enseñé en el video pasado. Si los ejes Y y X están divididos con el mismo tamaño entre punto 1 y punto 2, ambos ejes, esta será una línea a 45 grados y tendremos el equilibrio. El intercepto, así como está cualitativo mi diagrama, pues estará por acá arriba. Nosotros típicamente graficamos de 0 a 1 en X y de 0 a 1 en Y. Entonces no siempre es cómodo tener que graficar el intercepto, no sé, 1.3 o qué sé yo. Así que la otra alternativa, que es realmente la más común y además la más sencilla, es utilizar esta ecuación, que esta ecuación describe mi línea auxiliar, que para eso se pone. Me ayuda a hacer estos trazos. Cuando yo igualo en esta ecuación la ecuación de la línea auxiliar, que es Y es igual a X, entonces aquí se iguala a X, esta X de acá. Tengo entonces dos términos comunes, esta X con coeficiente 1 y esta de acá. Esta pasa al otro lado
Por eso notarán que aquí aparece como signo más. Y entonces los dos coeficientes que multiplican al x, que son 1 más L sobre B, los puedo pasar dividiendo. Este término es el que queda aquí como numerador. Siguiente paso. Lo que hacemos aquí es denominador común. Multiplicamos numerador y denominador. El denominador es un 1, aunque no aparece. Los multiplicamos por b. Y entonces tengo b más L sobre b. Y bueno, se podrá identificar que las dos b's, que son denominador, van a desaparecer. La otra cosa que podemos ver es que la alimentación, desde hace rato dije que se va a dividir entre lo que sale en vapor y líquido. Así que este término F es igual a decir B más L, que de hecho es igual a este otro B más L que tengo en el denominador. Así que el único sobreviviente de todo esto es Z. ¿Eso qué quiere decir? Lo vamos a ver un poquito con mayor claridad en el ejemplo, pero de entrada les digo que la composición con la que entre la alimentación me va a permitir identificar el cruce con la línea auxiliar y a partir de aquí voy a trazar mi pendiente. Existen dos extremos posibles en un equilibrio. Puede ser un equilibrio horizontal o un equilibrio vertical. Y esto me dice también cuál es el límite que puedo obtener de composiciones en una destilación con un solo equilibrio, que eso es lo que tengo aquí. Si yo quisiera una composición por acá, en un solo equilibrio no la voy a obtener. Si quiero una composición por acá, en un solo equilibrio no la voy a obtener. Por eso es que luego hay columnas de destilación fraccionada. La columna de destilación fraccionada es un poco más complejo que lo que voy a decir, pero hagan de cuenta que son muchas destilaciones en equilibrio en serie. De manera que sale de uno y todavía alguno de estos dos, pues se pasa a otro equilibrio y así sucesivamente. Y entonces podemos escapar de este cuadrante que es el límite máximo que nos da un solo equilibrio. Las lecturas de estos puntitos estrella me darán la composición en X y en Y. Y para que esto sea un poquito más claro, les tengo un ejemplo. 2 moles por segundo de una mezcla 40% benceno, 60% tolueno, se alimenta un sistema de destilación repentina o flash, logrando una corriente de vapor de 0.5 moles por segundo y una de líquido de 1.5 moles por segundo. ¿Cuáles son las composiciones que tendremos de estas corrientes? Les hice otra vez aquí el dibujito cualitativo. Y bueno, este dibujo, ¿qué representa? Número 1. Este es el diagrama normal. ¿Cuál es el más volátil, benceno o tolueno? Pues la molécula más pequeña es el benceno. Al tolueno, la diferencia entre benceno y tolueno es que a este le está colgando un metilo y eso lo hace un poquito menos volátil. Así que este diagrama de TIL del equilibrio benceno-tolueno nos da composiciones en benceno. El complemento a 1, por ejemplo, si yo leo 0.4 de benceno, significa que 0.6 es tolueno. Y entonces esta línea anaranjada es exactamente esta alimentación que representé aquí. Como les dije previamente, la composición Z de alimentación, esta misma Z, yo la voy a trazar como una línea vertical hasta llegar a la línea auxiliar, que es esta diagonal a 45 grados. Y este es el primer punto que yo necesito para mi sistema. En lugar de buscar el intercepto pues estará por acá arriba, no se ve, pero la unión con esta línea auxiliar siempre va a aparecer en mi gráfico. Lo siguiente que tengo que identificar es la pendiente. Me dijeron que la alimentación es 2, el vapor es 0.5 y el líquido 1.5 moles por segundo. La relación menos L sobre B es menos 1.5 sobre 0.5, eso es menos 3. Puedo sacarlo en ángulo. Si lo tengo físicamente le puedo poner encima un transportador. O puedo hacer la relación, pues como aprendimos a hacer las pendientes hace mucho tiempo. Esto significa, recordatorio, una pendiente es el crecimiento de Y entre el crecimiento de X. Si dice 3, eso significa que crecemos 3 cuadritos en Y por un cuadrito en X. Y entonces lo que hicimos aquí, aunque
quizás no se alcance a notar así tan bien por el zoom que tengo, es que de este punto en el que iniciamos nuestro trazo, subíamos 3 cuadritos en Y y uno en X. Es a la izquierda porque es una pendiente negativa. Y aquí marcamos un punto. Otros 3 cuadritos hacia arriba en Y, un cuadrito a la izquierda en X. 3 cuadritos hacia arriba en Y, un cuadrito a la izquierda en X. Y entonces unimos estos 3 puntos con una línea y bueno, la podemos prolongar. Y donde cruza con nuestra línea de equilibrio, eso es lo que estamos buscando. Por eso de ahí hice 2 trazos, 2 líneas azules más delgaditas, pues para que fueran un poquito más precisas. Y estas son las lecturas que me están preguntando. En X es una lectura aproximada de 0.34, es poquito más, pero bueno, 0.34 sí puedo decirlo con certeza. Y en Y es 0.56. Por lo tanto, puedo decir que la concentración de benceno en líquido, en X, es 34% y en el vapor 56%. Como verán, utilizar esta línea auxiliar nos simplifica mucho la vida. Desafortunadamente no todo en la vida son mezclas binarias de soluciones ideales, benceno-tolueno. También vamos a encontrar mezclas multicomponente. Así que bueno, pues me regreso a la mezcla que vimos en el video pasado, 2% mol metano, 10% mol etano, 20% propano, 68 N-butano. La alimentamos ahora a un sistema de destilación repentina a CMC. Nótese que es la misma presión para poder utilizar o rescatar algunos de los datos que ya sacamos en el video previo. Y queremos obtener una mezcla líquida que tenga solo el 10% del metano original. Esta es la condición que debo cumplir. ¿Qué porcentaje debo tener de líquido y de vapor para que se cumpla esta condición? Comenzamos por suponer una base y por lo tanto lo que se estaba alimentando de mol pues es este mol completo de alimentación por 0.02, que es el 2%, por lo tanto sabemos que entran 0.02 moles por segundo. Y la condición a cumplir es que 10% de esto salga en el líquido. Por lo tanto, L por la fracción de metano tendrá que ser 0.002 moles por segundo. Indiscutiblemente, este es un problema de prueba y error. No sabemos los porcentajes de líquido y vapor y no sabemos la temperatura. Estamos perdidos. Para cada mezcla líquido y vapor hay una temperatura en la que, según vimos en el video pasado, se puede comprobar esta función que ahora escribí en horizontal que me va a dar 1. El problema entonces radica en que tenemos que hacer suposiciones de líquido y vapor. Una vez que hagamos la primera suposición, habrá que satisfacer la temperatura correcta para que se cumpla la condición de la sumatoria 1. Y ya que hayamos encontrado la temperatura en la cual nuestra suposición de mezcla vapor y líquido se cumpla, tendremos que comprobar que efectivamente eso nos permite obtener el 0.002. Seguro no se atina a la primera, así que habrá que repetir del 1 al 3 hasta que se cumpla la condición. La primera suposición que hicimos mis estudiantes y yo fue tomar los datos que ya teníamos, pues hay que empezar de algún lado y esto ya lo habíamos resuelto. Este es exactamente el juego de datos que obtuvimos en el video pasado para 110 Fahrenheit. Sabíamos que sí se cumplía más o menos a 1 la condición. Revisamos esto que sale de metano y bueno, pues los 0.4 moles por segundo de líquido por esta composición no sale el 0.002, así que esta mezcla no es. Segunda suposición, le bajamos al vapor, 0.3 moles por segundo y 0.7 moles por segundo del líquido. Y bueno, ahora hay que encontrar a qué temperatura. La temperatura que encontramos fue 90 Fahrenheit y aquí tampoco habíamos llegado a la composición, pero al menos estábamos bastante más cerca. La verdad es que hicimos varias pruebas y error. Creo que le bajamos esto a 0.2, luego le volvimos a subir. En fin, el asunto es nada más que vean cuál es la lógica con la cual se pueden resolver este tipo de problemas. Y aunque este no es el resultado final, pues es el más acercado que encontramos. De hecho, les dije a mis estudiantes que a ver si ellos encontraban una mejor solución. Quizás, si la encontraron, se las deje en los comentarios, nada más para complementar este video.
Espero que este tema haya sido claro y aprovechando que tengo su atención, quiero invitarlos a conocer mi canal de divulgación de ciencia cuyo enlace les muestro en este momento en pantalla. Gracias y hasta pronto.